Vamos a hablar del aparato reproductor femenino, específicamente los órganos internos. El aparato reproductor femenino está conformado por lo que son un par de ovarios, dos oviductos o trompas de falopio, el útero y la vagina. Los genitales externos y las glándulas mamarias la hablamos en el video anterior. El aparato reproductor femenino experimenta cambios al llegar a la pubertad, que inicia con la menarquia, y exhibe cambios menstruales y menstrua desde la pubertad hasta el final de los años reproductivos, que termina con la menopausia. En los ovarios vamos a ver un epitelio de superficie que corresponde a un epitelio germinar, un epitelio cúbico simple. Vemos una corteza donde se observan los folículos ováricos en diversos estados de maduración y la médula. En esta imagen observamos los tipos de folículos, en los cuales tenemos los folículos primordiales, los folículos primarios, los folículos secundarios y los folículos maduros. Estos folículos maduros de Graf, eh, una vez han experimentado lo que es la expulsión del ovocito, se transforma en un cuerpo lúteo hemorrágico. Este cuerpo lúteo hemorrágico, sus células van a ser modificadas y van a producir lo que son las progesteronas para sostener el embarazo. Si este no se da, pues entonces este cuerpo lúteo se transforma en un cuerpo albicans, que corresponde a un tejido de cicatrización. Como podemos ver, la maduración de estos folículos están dadas por las hormonas folículo estimulante, y la expulsión del ovocito está dado por lo que es la hormona luteinizante. Aquí observamos una imagen de un ovario, en lo cual se observa aquí la corteza, la médula, que está retraída por la presencia de este cuerpo lúteo, donde se observa aquí una cavidad con hemorragia y las células foliculares modificadas alrededor de ellas. Los folículos ováricos se van a clasificar en tres tipos básicos de acuerdo al estado de desarrollo. Están los primordiales, los folículos en crecimiento, que se van a dividir en primarios y secundarios o antrales, y los folículos maduros de Graf. Los folículos primordiales se van a caracterizar porque presentan acá su ovocito revestido por una sola capa de células foliculares aplanadas. Se distingue aquí su lámina basal y las células estromales, que están separadas por la lámina basal de las células foliculares. Entonces recordemos que el ovocito primordial está revestido solamente por una célula de foliculares aplanadas. Vemos acá a la histología el ovocito con una capa de células foliculares aplanadas. Los folículos primarios, vemos acá que ya las células foliculares van a ser aquí cúbicas, y es una sola capa de células foliculares cúbicas. Este corresponde a un folículo primario temprano unilaminar, porque presenta una sola capa de células. Vamos a ver otro tipo, que es el avanzado o el multilaminar. Aquí vemos la imagen histológica, una sola capa de células foliculares cúbicas, que corresponde al unilaminar. En el multilaminar vemos acá que hay múltiples capas de células foliculares. Además presenta sus membranas pelúcidas y las células de la teca interna y externa. Vemos acá la histología
la zona pelúcida, las células foliculares multilaminales y las células de la teca interna y externa. En el folículo secundario antrar distinguimos este espacio que corresponde a un exudado folicular que contiene plasma y hormona. A esto es lo que se le denomina antro. Vemos acá que este folículo secundario muestra sus múltiples capas multilaminar con la presencia de este antro. Se observa la membrana pelúcida, las células de la teca interna y externa. La vemos acá a la histología, el ovocito con su membrana pelúcida, el antro, las células foliculares multilaminar, las células de la teca interna y la célula de la teca externa. En el folículo maduro o de Graf, pues ya estas células foliculares se disponen en forma de una corona radiada alrededor de lo que es la membrana pelúcida y del ooforo. Entonces ya este espacio que corresponde al antro se hace mucho más amplio en toda la cavidad. Observamos acá la célula de la teca interna y la célula de la teca externa. En este cuadro podemos notar las diferencias entre cada uno de estos folículos. Vemos que en el primario no hay zona pelúcida, no hay líquido folicular y tampoco hay teca. Lo que presenta es una sola capa de células foliculares aplanados. En el folículo primario unilaminar temprano vamos a ver la zona pelúcida y una sola capa de células foliculares que en este caso van a ser cúbicas. No hay líquido folicular ni hay teca. En el primario multilaminar o avanzado se presenta la zona pelúcida. Hay múltiples capas de células foliculares de la granulosa, no hay líquido folicular y está presente las células de la teca interna y externa. En el folículo secundario hay zona pelúcida, observamos el espacio que corresponde al exudado del antro y hay teca interna y externa. En el folículo de Graf está presente la zona pelúcida, se forma una corona radiada con las células foliculares y el antro, la cavidad, se llena de este exudado que corresponde al antro que ocupa toda la cavidad y está presente la teca interna y externa. La médula ovárica contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras nerviosas en el estromalazo. También posee células intersticiales secretoras de estrógeno y algunas células iliares secretoras de andrógeno. En esta imagen vemos un cuerpo amarillo, el cual está conformado por las células luteínicas de la granulosa, que son estas mucho más superficiales con un citoplasma pálido, y las células luteínicas de la teca, que son estas que tienen un citoplasma más basofílico. Son células pequeñas, son células productoras de progesterona, andrógenos y una pequeña cantidad de estrógeno. En la cavidad observamos acá este espacio donde se acumula sangre. Es denominado cuerpo lúteo hemorrágico. Acá observamos con mayor detalle las células foliculares de la granulosa modificadas que producen progesterona y las células de la teca granular, las células de la teca que son células basofílicas más pequeñas que también producen progesterona, andrógenos y una pequeña cantidad de estrógeno. Acá observamos el cuerpo blanco o el cuerpo albicans que corresponden a una cicatriz que se produce por la degeneración del cuerpo lúteo cuando ya no se produce el embarazo. Entonces aparece este material fibroso como un material hialino rodeado de un estroma ovárico. Los folículos atrésicos son folículos en degeneración.
son comunes en el ovario y se van a dar después de que un folículo de Graft dominante haya ovulado, pues entonces los folículos ováricos de Graft que quedan van a degenerar. Las trompas uterinas vamos a distinguir desde el punto de vista morfológico lo que son 4 regiones: un infundíbulo con su fimbria, la ámpula donde ocurre la fecundación y el istmo que atraviesa a la pared del útero. Histológicamente distinguimos una mucosa. Entonces vemos acá en la mucosa que está revestida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Estas células, además de las células ciliadas, presentan células que no son ciliadas, son células que van a secretar nutrientes para el espermatozoides y sustancias que van a ayudar a capacitar los espermatozoides. Las células ciliadas son las que van a batir mayoritariamente hacia la luz del útero y van a facilitar el transporte del embrión en desarrollo hacia el útero. La capa, vemos acá nuevamente otro corte con la mucosa, en la capa muscular que se muestra acá, que va a estar mal delimitada, presenta una longitudinal interna, mal definida de músculo liso, y una circular y una longitudinal externa. La serosa o peritoneo visceral, que corresponde a la capa más externa de las trompas de falopio, está compuesta por un mesotelio y una capa delgada de tejido conectivo. En la pared del útero está conformada por lo que es un endometrio, un miometrio y un perimetrio o serosa. Como podemos ver en el endometrio, esta capa experimenta cambio dependiente del ciclo menstrual. Va a estar revestida por un epitelio cilíndrico simple que contiene células secretoras y células ciliadas. Las glándulas son tubulares y el estroma presenta células estrelladas, leucocitos, macrófagos y fibras reticulares. Se van a describir dos capas en el endometrio, que son una capa funcional, que es la que se va a desprender con la menstruación y se va a restablecer después que termine la menstruación. Y la capa basal, que es la capa más profunda y que se conserva durante la menstruación y posee glándulas endometriales. Aquí vemos un endometrio proliferativo que corresponde a la fase inicial de la fase menstrual y termina en el primer día de la ovulación. Esta fase está regulada por los estrógenos, contiene abundantes glándulas glándulas tubulares revestidas por un epitelio cilíndrico que se pseudoestratifica y presenta mitosis en un estroma denso. El endometrio secretor está regulado por la progesterona, se inicia al final de la ovulación y termina con la menstruación. Está constituida por glándulas que son tortuosas, se describen como glándulas en aspecto de serrucho o tirabuzón. Son revestidas por un epitelio cilíndrico y presenta vacuolas que se disponen de forma supranucleares, como vemos acá, supranucleares o infranucleares, y su estroma es edematoso. El endometrio de la fase menstrual, las glándulas se desintegran y mueren por apostosis. Hay abundante hemorragia e infiltración leucocitaria. El miometrio está constituido por músculo liso que se disponen en capas longitudinales interna y externa. Es muy vascularizada durante el embarazo y esta capa va a presentar
hipertrofia e hiperplasia de las células musculares lisas individuales. Estas capas celulares de músculo liso al final del embarazo van a formar uniones tipo gap, en las cuales estas uniones van a coordinar la contracción durante el parto. Las contracciones en el parto van a ser inducidas por la oxitocina y la prostaglandina. Después del parto, estas células musculares lisas se retraen. Finalmente está la capa más externa del útero, que es la serosa, que va a recubrir la superficie del útero, y la adventicia, que va a estar a lo largo de la superficie retroperitoneales del útero. Aquí vemos una imagen que corresponde a la vagina, lo cual es un canal fibromuscular que presenta tres capas: una mucosa con su lámina, acá con su lámina propia, que es muy vascularizada, una capa muscular y una adventicia. La capa muscular, la capa mucosa está revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado que presenta abundante glucógeno. Por debajo de este epitelio vemos la lámina propia, que tiene un tejido conectivo elasto con abundantes vasos sanguíneos, y la capa muscular, que está compuesta por músculo liso intercaladas con fibras de fibras elásticas. La adventicia está formada por tejido conectivo fibroelástico. En esta imagen observamos la zona del pelvis, que está dividido en dos partes. Vemos acá el exocelvis, que corresponde a un epitelio plano estratificado no queratinizado, y el endocelvis, que corresponde a un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Este punto donde finaliza el epitelio exocervical y empieza el epitelio endocervical corresponde a la zona de transición. Es la zona donde se presentan comúnmente las metaplasias, un estado adaptativo y reversible que se pueden dar en las zonas de transición. Cuando se acerca la ovulación, las glándulas cervicales ramificadas van a secretar un líquido seroso que va a facilitar la entrada de los espermatozoides. En esta imagen vemos lo que son los componentes de la placenta. Aquí vemos más superficialmente lo que es el apneo, que está formada por lo que es una capa de células epiteliales cúbicas, como vemos acá en el recuadro, y una capa subyacente de tejido conectivo. Esto constituye lo que es la placa coriónica. En esta zona del corión donde parten los que son las vellosidades coriónicas, y vamos a distinguir vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Las vellosidades terciarias ustedes van a ver que van a estar representadas por múltiples vasos sanguíneos en su estroma. Las vellosidades, como vemos acá, son la unidad funcional de la placenta. Estas vellosidades, en esta imagen vemos que tienen un núcleo de tejido conectivo revestido por dos tipos de células. Las células más internas son las células del citotrofoblasto, que son células activas que presentan mitosis, y las células más externas, que ustedes ven acá, son células del sincitio trofoblasto, que son células multinucleadas. En el estroma podemos encontrar un tipo de macrófagos de las vellosidades llamadas células de Hoch-Bauer. En estas imágenes podemos distinguir los tres tipos de vellosidades. Las vellosidades primarias están representadas por estas láminas de células del citotrofoblasto, y las células más externas son las células del sincitio trofoblasto, que son células multinucleadas. Las vellosidades secundarias están representadas por este núcleo de tejido conectivo, el cual está revestida por las células del citotrofoblasto y las células del sincitio trofoblasto externamente. Las vellosidades terciarias, vamos a ver que en este tejido conectivo va a presentar lo que son capilares,
y va a estar revestida externamente este núcleo de tejido conectivo por la célula del citotrofoblasto y la del sincitio trofoblasto. Por lo tanto, en las vellosidades terciarias es que vamos a ver la presencia de vasos sanguíneos. En la secundaria vamos a ver el núcleo de tejido conectivo, pero no presenta vasos sanguíneos. Podemos ver en esta imagen una vellosidad que muestra dos capas de células acá del citotrofoblasto y sincitotrofoblasto y este núcleo de tejido conectivo que no muestra vasos sanguíneos, por lo tanto corresponde a una vellosidad secundaria.